respecto a la filosofía de diseño sísmico y la norma de 030. Y luego pasamos la estructuración y comportamiento de estructuras frente a sismos. Entonces, para hacer este preámbulo, vamos a ver la norma E030, que también quizás están llevando en el curso de sismo. Consulta delegada, ¿el curso de sismo han llevado, llevarán o están llevando? Antisísmica llevamos antes, ingenieros, prerequisito para este curso. Entonces ya conocen la norma de 030. Sí, ingeniero. Muy bien, como se encuentra aquí, vamos a hacer una verificación de la última norma. Eso de encontrarse en las redes incluso. Norma, esto fue aprobado en 2018, es 030, 2019 incluso ahí. Lo que ocurre es que siempre están modificando, hay propuestas, pero según recuerdo el 2018 fue aprobado, pero vamos a ver el 2019. Debe ser lo mismo. También tenemos la norma 031 respecto a aisladores sísmicos. No sé cuándo fue, 12 de febrero, la resolución. Ya existe una resolución del 12 de febrero. Las normas siempre, pero ha tardado en demorar en realidad esta norma, el sismo del 030, sismo resistente. Siempre trabajábamos con una norma antigua del 2000, me parece que era 2003. A ver, vamos a ver. Esto es la resolución ministerial 043-2019, vivienda, 11 de febrero de 2019. Como quien dice, está fresco. Ya, pues, considerando, se resuelve modificar los artículos. Se hizo una modificación de los artículos 11, 12, 16, 17, la norma es 030. Diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por la resolución 355-2018, vivienda. Sí, es del 2018 la norma que fue aprobada, pero hacen una modificatoria a los artículos 11, 12, 16, 27. Los cuales debe estar aquí en esta resolución, la modificación. A ver, las modificaciones 11, 12, 16, 27, la norma de 030, diseño sismo resistente, Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada como el anexo de la resolución del 2018, son los siguientes, en los siguientes términos. Primer artículo, la microsonificación sísmica y estudio de sitio, microsonificación sísmica. Segundo, condiciones geotécnicas, perfiles de suelo. Aquí especifica, ¿no? Para los efectos de esta norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. Alternativamente, para suelos granulares, el promedio de suelos es el N60, ¿no? Obtenidos mediante el ensayo de penetración LSPT, o el promedio ponderado de la resistencia al corte de la condición no drenada, SU, para suelos cohesivos. Estas propiedades se determinan para los 30 metros superiores del perfil del suelo, medidos desde el nivel del fondo de cimentación, como se indica en el numeral 12.2. Entonces, esto es lo que han modificado. Definición de los perfiles, promedio ponderado al ensayo estándar, penetración N60. El valor N60 se calcula considerando solamente los estratos de suelo granulares en los 30 metros superiores. Ahí está bien claro, ¿no?
se refiere a los 30 metros superiores del estrato, donde D sub J es el espesor de cada uno, ¿no?, de los M estratos con suelo, y el N60I, que es el correspondiente valor del SPT. También el artículo 16, el sistema estructural, respecto a 16.3, estructuras de albañilería modifican. Las edificaciones cuyos elementos sismo resistentes son muros a base de unidades de albañilería de arcilla o concreto. Están especificando, ¿es de arcilla o de concreto? Porque existen los muros de concreto, ¿no? Las unidades de albañilería. Para efectos de esta norma no se hace diferencia entre estructuras de albañilería confinada o de albañilería armada. O sea, es el mismo tratamiento si es las unidades, si es de arcilla cocida o de concreto. Eso están especificando. En el artículo 27, procedimientos de análisis sísmico, se utiliza uno de los procedimientos siguientes. Entonces, hay prácticamente, no lo indica aquí, hay que ir a la misma norma, que ahora lo vamos a ver. El artículo 2, publicación y difusión. Encargarnos a la Oficina General de la Estadística Informática, la publicación correspondiente, ¿no? Entonces aquí debe estar la norma, sus modificaciones. Esto como así escaneado. Un momento. El primer capítulo de las disposiciones generales. Aquí también se encuentra la filosofía y principios de diseño sismo resistente. En realidad todo está en la norma, ¿no? Todo es aplicable de aquí. Con relación también a la aplicación directa ya del diseño del concreto. Peligro sísmico, categorías del sistema estructural, el análisis estructural, requisitos de rigidez y resistencia, elementos no estructurales, cimentaciones, evaluaciones, reparación, reforzamiento de estructuras, instrumentación y procedimiento sugerido para la determinación de las áreas sísmicas. Y tiene su anexo de zonificación sísmica. Pasamos a ver a grandes rasgos estas disposiciones. Dentro de su objetivo de esta norma, lo que trata es pues, ver toda la aplicación, mitigar por medio de los diseños, los parámetros, la zonificación que considera de acuerdo a nuestra realidad nacional.
El ámbito de la aplicación es para nuestro Perú, nuestras zonas, que están diferenciadas en varias zonas, ¿no? Valga la redundancia. La aplicación específica de esta norma lo indica bien claro, son para las edificaciones, el reforzamientos existentes y la reparación de estructuras que resulten dañadas la acción de los sismos. Entonces, como estamos en concreto armado, tenemos que ver todo lo que vendría a ser el diseño de las posteriores edificaciones nuevas, aplicando esta normativa. Entonces, cuando uno desarrolla una evaluación estructural de una estructura existente, te vas a la norma con la norma que fue diseñada. Si es una edificación que tiene 10 años de antigüedad, pues estaríamos analizando, haciendo rediseño, la verificación si cumplió con esa norma, no con esta norma. Ya, es uno de los criterios que ustedes tienen que manejar. Algunas indican que ya no cumple con la norma actual. Claro, no va a cumplir con la norma actual porque es una exigencia anterior. Sin embargo, se puede desarrollar algunos reforzamientos a las estructuras principales. Eso dependerá de la evaluación, del análisis y rediseño. Esta parte es muy importante. La filosofía y principios de diseño sismo resistente. Dentro de la filosofía y diseño sismo resistente, como nos manda el sílabus, desarrollar esta parte es muy importante. ¿Por qué? Tiene 3 principios principales en este ítem. Primero, es evitar la pérdida de las vidas humanas, ¿correcto? Entonces, para ello, incluso esta norma lo que hace es categoriza qué estructuras tienen que tener más importancia, o sea, mayor importancia durante el análisis, diseño, así como quizá los hospitales, son estructuras más importantes que no deben dañarse durante un sismo, deberían servir como refugio, o entre otras edificaciones, así como universidades, colegios, centros penitenciarios, etc. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Dentro de esta partecita hay que indicar que también se ubica la parte hídrica, que vendrían a ser los reservorios, ¿no? Los reservorios, los contenedores. Asegurar la continuidad de los servicios. No debería colapsar un reservorio, que la población se queda prácticamente sin el líquido elemento que vendría a ser el agua, ¿no? Una de las estructuras, servicios básicos. O los otros podrían ser los puentes, que son también de gran importancia, no debería colapsar. Minimizar los daños a la propiedad, mínimamente estos daños para un sismo controlable que podemos mitigar. Las estructuras no deben colapsar, porque si colapsa va a matar gente, ¿no? O sea, debe estar de pie, con de reconfortar y guardar la seguridad a los que habitan en la edificación. Por otro lado, la filosofía de diseño, o los principios sismo resistentes, también tienen el punto 2 que reconoce que dar la protección completa frente a todos los sismos, que no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en la presente norma lo siguiente. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, ¿correcto? Entonces, para ello nosotros tenemos que diseñar quizá las tabiquerías, en los voladizos, en los pasadizos, algunas divisiones. Ellas deberían estar diseñadas para que no se volteen, no se caigan, porque estas pueden causar daños, incluso pueden matar gente, que podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Gran parte
de nuestra ciudad y a nivel local, regional y nacional, prima bastante la autoconstrucción. Es uno de los problemas que se tiene. O sea, si nosotros damos como ejemplo la ciudad de Huaraz, será del 90% de las construcciones es autoconstrucción, ¿correcto? Solo en el casco urbano, algunas edificaciones solicitan la licencia correspondiente y eso algunos regularizan. Por otro lado, si nos vamos un poquito más allá, la capital, también la capital Lima, ocurre lo mismo. La autoconstrucción se encuentra al 65%, ¿no? Gran parte del usuario, de la población, prefieren desarrollar sus construcciones sin tener un plano, un plan que es producto de un diseño. Ello quizá con la finalidad de economizar. Si tienen un plano, quizá lo mucho tienen una arquitectura y una idea, ¿no? Y también pues quizá no es ni desarrollado por los profesionales correctos que debería estar. Entonces, desde ese punto de vista, en edificaciones comunes, que son nuestras viviendas, estamos a ese nivel, que hasta ahora no se superan. Se ve más que todo por el tema económico, la parte económica prima ahí, durante el proceso constructivo. Lo único que dejan en pie en la potestad desde un albañil o un maestro de obra que desarrolle una X construcción sin una dirección técnica, ¿no? Porque se supone que un ingeniero va a cobrar. Por ello es las autoconstrucciones, es la parte económica prima. Muchas personas también pues no tienen la capacidad para poder pagar un profesional, elaborar buenos planos. Por otro lado, la estructura debería soportar movimientos de suelos calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Esta calificación es importante para determinar previo. Nos tenemos que apoyar también con el estudio de mecánica de suelos o geotecnia, que ellos nos dan la caracterización típica del suelo, ¿no? Dentro de las cuales nos va a ayudar para poder enmarcarnos en esta norma, dentro de este marco, no salirnos. O sea, la norma nos da varias calidades de suelo, así como un suelo flexible, un suelo intermedio, un suelo duro, semiduro. Para ello nos sirve. Entonces hacemos la correlación respectiva según el análisis que nos dan resultados y nos vamos a esta norma y podemos hacer una correlación y indicar si el suelo es duro, es un flexible o es un intermedio. Posteriormente lo vamos a ver. Las edificaciones esenciales definidas en la tabla 5 debería tenerse consideraciones especiales orientadas a lograr que pertenezcan en condiciones operativas luego de un sismo. La tabla 5 es de la importancia de las edificaciones, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es respecto a la filosofía, que todo tiene que ver con lo que no debe haber pérdidas vidas humanas, y la estructura de tener los mínimos daños que sean reparables. Por otro lado, es economizar la estructura también, no sobredimensionar. Toda esta filosofía de diseño siempre lo vamos a aplicar en la vida de la carrera profesional de ingeniería civil. Luego, como esta parte es lo más importante y está como el título en nuestros sílabos, nos tenemos que centrar en este tema. Sin embargo, vamos a hacer un repaso, además, la aprobación de los sistemas estructurales, ¿no? Respecto a mi vivienda,
Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y otras medidas de prevención que nos dan la norma de lo que indica que debe tomar las medidas de prevención contra los desastres que puedan producirse, como frecuencia de movimientos sísmicos, tsunamis, fuego, fuga de materiales peligrosos, deslizamientos masivos de tierras y otros. Por ejemplo, este último que va ocurriendo a día con estos cambios climáticos en las zonas lluviosas, existe demasiado deslizamiento. Esto ya quizá incluso se puede predecir pero para gran área, pero antes que la población se establezca en un lugar. Muchas veces no existen estudios de zonas que puedan definir que esa área no es habitable, ¿no? Y posteriormente tenemos un deslizamiento, tapa toda la población y el problema de las pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Los desplazamientos masivos pueden ser por las infiltraciones subterráneas que se pueden producir en las partes superiores, ya sea por acumulación de la escorrentía, la filtración de la capa superior a la parte interna, y ella se va removiendo internamente y pueda producir un deslizamiento. Por otro lado, también estos deslizamientos podrían producirse por movimiento sísmico, ¿no? O sea, es un deslizamiento que activa una falla. Esas son unas fallas naturales que no se pueden controlar durante su procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tiene que prácticamente programar o ejecutar algunas obras donde van a ocurrir este tipo de desplazamientos masivos. O sea, es una de las partes que el ingeniero también tiene que definir antes de realizar el proyecto. O sea, que hacer el sísmico, ¿no? Y definir el riesgo sísmico que puede ocurrir posteriormente si ya se ejecuta. Esos son otros temas, son temas bien amplios, incluso se puede ver en una maestría al respecto. Entonces, vemos peligro sísmico, que tiene que ver netamente con con las réplicas, las amplificaciones sísmicas, la zonificación en los lugares donde se van a dar los sismos. Paralelo a ello, este tema también va con la geotecnia, ¿no? O sea, vemos el estudio geodinámico. A ello lo llamamos estudio geodinámico. Vemos el movimiento de una masa probable respecto a un sismo. Entonces, estaríamos hablando incluso de otra carrera en ese punto, otra especialización. A grandes rasgos, juntando todos los temas, tienen que llegar a conocer estos temas específicos. Nomenclaturas, concepción estructural, que se debe tomarse en cuenta la importancia de los aspectos, muy importante. El día de mañana vamos a presentar todo esto más a detalle. La simetría de una edificación. Es por ello muchas veces que los arquitectos tratan de realizar pues una distribución simétrica en sus análisis, sus bosquejos, la parte arquitectónica, ¿no? Con la finalidad también que a nosotros nos interesa que las masas se concentren de forma homogénea a lo largo de la altura, si va a ser una estructura así vertical, ¿no? Y por ende, esta estructura va a tener un buen desempeño en comparación a las rigideces que podría tener otros tipos de estructuras. Entonces, los daños estructurales también va a depender mucho de la cohesión simétrica, el diseño simétrico, tanto en planta y elevación de las estructuras. Parte B, el peso mínimo, especialmente en los pisos altos. Existen algunas edificaciones, poniendo como ejemplo en nuestra zona, las edificaciones se concentran mayores cargas en los pisos superiores. ¿Cómo así? Podrían indicar ustedes que normalmente quizá los voladizos, bueno, los voladizos que se van concentrando
en la parte superior. Ella es la que aumenta las cargas. También por otro lado puede ser eh, que haya mayores cargas, así como gimnasios, otro tipo de estructuras que se puedan ubicar. Por ejemplo, si yo tengo una estructura así vertical, muy bien se puede comportar si esto fuera así, tal como se encuentra, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y el quinto piso. Por ahí, pues, ¿no? Estamos acostumbrados a desarrollar los voladizos. Primer voladizo de 60 centímetros. Segundo voladizo, un poquito más ganamos. Y así van saliendo. Esta es la que prácticamente hace que haya mayor masa en la altura. Estos problemas de irregularidad vertical nos pueden traer problemas futuros. Entonces, la estructura va a fallar quizá por un cabeceo que se puede dar. Esto sería su modelo, ¿no? Proyectamos este piso, este va a ser la masa 1. Y así sucesivamente. Tendríamos la masa 2, la masa 3, la masa 4. Es probable que estas sean un poco más grandes, ¿no? El problema es esto. La masa superior. Lo que debemos cuidar es que las masas superiores deben ser menor a las masas inferiores. Eso es lo que dice la norma. Pero no se respeta, ¿no? En realidad no se respeta. Es lo que está ocurriendo. Seleccione el uso adecuado de los materiales de construcción, ¿no? Y para disminuir el piso surgen muchos criterios. Por ejemplo, vamos a entrar a losas aligeradas. En losas aligeradas indican que se puede aligerar, ¿no? Por eso se llama aligerar. O sea, la idea es aligerar. En vez de ladrillo, el ladrillo podemos colocar los casetones, podría ser, ¿no? Sin embargo, te baja ya la rigidez de entrepiso. O sea, tienen sus ventajas y desventajas. Cuando desarrollamos posteriormente las losas, vamos a tratar de especificar estos temas, cuáles son las ventajas, desventajas. Por ahí que ya también durante las exposiciones de sus compañeros han desarrollado algo. Por otro lado, selección y el uso adecuado de los materiales de construcción. Eso también es importante, ¿no? Anteriormente nosotros desarrollamos los diseños de mezclas, hablemos de concreto, con puro hormigón, ¿correcto? Sin embargo, ahora la normativa es clara, ¿no? O sea, no recomienda usar el hormigón. El hormigón, usarlo pues para una estructura que no es estructural, ¿no? Puede ser para el falso piso, si tengo una zapata. Pero vamos a ver, pues, si esto es una zapata, puede ser el solado. O esto puede ser el solado, ¿no? Yo puedo usarlo para el solado, mi hormigón, solado. Por otro lado, también puedo utilizar ese material. Lo podemos utilizar para una falsa zapata. Ahora dirán, ¿cuándo utilizo la falsa zapata? La falsa zapata normalmente utilizamos cuando se requiere llegar a un buen suelo de cimentación. Aumentamos esta falsa zapata. Puede ser de 1 metro, unos 50, hasta 2 metros, dependiendo cuánto se requiere. Esto es de concreto ciclope, ¿no? Esto es concreto ciclope. O sea, prácticamente aquí puedo usar el hormigón. Aquí puedo usar el hormigón. Esta también es el hormigón. Pero no para las estructuras que vendrían a ser estas las estructuras principales. Lo que es zapata, ¿no? La zapata obligatoriamente tiene que ser piedra chancada más arena.
en su efecto, piedra zarandeada más arena y una resistencia, dependiendo también si la estructura de la zapata va a estar expuesto a algunos agentes, ¿no? Puede ser agentes como el salitre, entre otros, que puedan deteriorar al concreto. Y finalmente, a llegar a la corrosión de la armadura. Entonces, tiene que ser con un tipo, y tiene que ver incluso el tipo del cemento. Ya los cementos se puede definir si va a ser con presencias de sulfatos, de salitres, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra estructura, así como la columna, ¿no? La columna, las vigas, etcétera, todas ya no pueden ser de hormigón, porque el hormigón no podemos controlar, pues, a no ser que lo laven, le den el procedimiento, pero ahí ya se van sus finos, o sea, se tiene otro problema ahí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, muy importante la selección de los materiales, no solo en el concreto. O sea, ¿qué elementos más puede tener una estructura reforzada, así como una columna, una viga, una placa de acoplamiento, placas, muros de contención también, ¿no? ¿Qué estructura es más? El acero. El acero, por ejemplo, están viniendo del acero de otros países. Entonces, lo único que queda es desarrollar un tipo de control de calidad. Cuando estamos en una obra del Estado, el supervisor es el único indicado de desarrollar la aceptación, la verificación del control de calidad. La misma que debe estar estipulado en el expediente técnico, ¿no? Si no está, el supervisor te va a solicitar todo el control de calidad. Ahora, si es de dudosa procedencia la armadura, obligado, se va al laboratorio en presencia de la supervisión, tiene que ser ensayada. Con ese ensayo, más que tiene su ISO, su control de calidad de la fábrica, es probable que sea aceptada. En su efecto, si el supervisor indica que mejor evitemos el uso de un material nuevo, que no es recomendado, simplemente tiene que cambiar. Muchas veces los contratistas lo que hacen es solicitan sus materiales más barato, por supuesto que un material nuevo va a costar menos y aplican a las obras. Y sin conocimiento de la supervisión, y el supervisor se da cuenta que están utilizando, va a tener que retirarlo ahí, ¿no? Y vienen las discrepancias, los problemas posteriores. Entonces, antes de evitar esos impases, se tiene que dialogar, hacer la presentación adecuada. Luego vemos la resistencia adecuada de ambas direcciones principales frente a cargas laterales. O sea, normalmente nuestra normativa y todos los programas de diseño, tanto a mano como software, podemos desarrollar pues, las estructuras solo en dos direcciones, ¿no? Dirección X y dirección Y en planta. Y tenemos la elevación será en Z, o sea, tridimensional, pero siempre en dos direcciones en planta. A eso se refiere. Si la carga viene de forma diagonal, esa carga, bien claro, les ha enseñado en sismo resistencia que se tiene que descomponer, se descompone, ¿no? Esa carga sísmica que viene de forma diagonal se descompone en X y Y, que es lo mismo. O sea, tendría dos tipos de sismo. Y lo mismo ocurre también en el programa, ¿no? Colocamos la participación en X y Y. Tiene la misma carga sísmica, se coloca la misma carga sísmica. Ya internamente lo trabajas. Si tienes una estructura, por ejemplo, en X, es probable que han desarrollado esto. Tengo una estructura en planta. Decía que si el sismo viene en esta dirección, prácticamente, esta se tiene que descomponer, ¿no? Se descompone en X y Y. Muy independiente que nuestra estructura quizá en la dirección X sea porticada. Y la dirección Y podría ser, por ejemplo, ¿no?, de albañilería. El caso típico de las construcciones de los colegios, universidades, ¿no? El caso típico.
Entonces, internamente, para ya determinación de los análisis, tenemos que ingresar los coeficientes para cada uno de ellos. Quizás por K en X, y albañilería en Y. Son los análisis posteriores que desarrollan, ¿no? Continuamos. Entonces, la continuidad estructural, tanto en planta como en elevación, también es importante. Eso hemos indicado. En planta tiene que tener también una simetría. O sea, lograr prácticamente que tienda a una simetría, si un cuadrado, un rectángulo que sea estable. No debe haber cortes, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una estructura de esta forma, que lo vamos a ver el día de mañana, la parte débiles, cuando ocurren los movimientos sísmicos, sería esta. Si tal como está, por ahí se fracturaría. O sea, habría la mayor concentración de esfuerzos en estas esquinas. Es por ello que se tiende a desarrollar la simetría. Incluso la normativa te demanda, o sea, haces la verificación en planta, ¿es irregular o irregular las estructuras? Esta distancia deben ser los mínimos respecto a las esquinas del total que presentan las estructuras. Tiene que encontrarse a rango, y eso está establecido aquí en la normativa. Si no cumple, se tiene que hacer los reforzamientos respectivos justamente donde se ha marcado. Eso sería la parte débil. Prácticamente sería pura placa colocar ahí para que eso pase. Eso es lo más probable. La ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico. Este es uno de los elementos que a veces fallan en las estructuras por ser muy dúctiles también, ¿no? Entonces, está dentro de es una de los tipos de estructuración, es una concepción. Hacemos una estructura que sea dúctil, definiendo la ductilidad bien clara dentro de su capacidad interna de todos los elementos. Deformación lateral limitada también tiene su control, el control de si es una estructura porticada, si es una estructura de albañilería, lo contempla esta norma, los desplazamientos, la deformación. Inclusión de las líneas sucesivas de la resistencia, redundancia estructural, las redundancias que se van a dar durante el proceso del análisis. Entonces, esto es parte de la normativa, así como en edificaciones también existen estas redundancias en puentes y en otros tipos de estructuras. Consideraciones de las condiciones locales. Esto tiene que ver con los análisis, los estudios de zona. Por ejemplo, si yo desarrollo una edificación de importancia en la ciudad de Huaraz y en el distrito de Independencia, vamos a poner en la ciudad universitaria, va a ser muy diferente que otro, esa misma estructura, o sea, con la misma necesidad, porque la necesidad es lo que manda, desarrollar en la zona, por ejemplo, vamos a poner aquí, todos conocen Chimbote. Son situaciones muy diferentes. Chimbote es costa y es altamente sísmica. Y aquí en Huaraz también se encuentra casi cercana, pero si hay una variación de unas buenas longitudes que hace que, según la última zonificación, sea un poco menos. Y va a depender de la calidad del suelo. Quizá en el Chimbote sea un poco más rocosa, y aquí tenemos, pues, en la ciudad universitaria tenemos, pues, un suelo flexible con una alta napa freática, ¿no? O sea, encima es material arcilloso. Entonces son situaciones muy diferentes. Pero no significa que el plano que se ha desarrollado para esta zona va a ser lo mismo en Chimbote. Van a tener diferentes tipos de estructuración. Esas son las condiciones locales. Entonces, ¿qué significa? Localmente tenemos que desarrollar para nuestro efecto sísmico, para nuestra estructura donde se va a ubicar. No podemos hacer un copy-pega.
que te podría servir de una frecuencia para que te guíes, ¿no? Qué sé yo, para ello lo puedo utilizar, pero no es lo mismo. La buena práctica constructiva y la supervisión estructural rigurosa. Ya esto es durante la ejecución en campo, ¿no? No hay buen control de calidad partiendo desde la elaboración del proyecto. Es probable que la obra va a tener falencias. Estructuralmente estamos hablando, no hablo lo que es arquitectura, es otro tema, ¿no? También se ve pues, los temas de las partes sanitarias, eléctricas, no sé, instalaciones especiales, incluso contra incendio, etcétera, etcétera. Esos son otros temas que paralelamente es parte del proyecto, pero nosotros deslindamos aquí porque en realidad es estructural. Sin embargo, cuando uno desarrolla un proyecto, tiene que ser de forma paralela, debido, debido a que les indico, por ejemplo, si yo necesito desarrollar la parte eléctrica, es probable que voy a necesitar a unos muros que soporten ciertas cajas, las cajas de los tableros de distribución, los tableros generales. Ellos van a demandar desarrollar la parte estructural. No podemos colocar pues, un muro de soga, o sea, será un muro de cabeza, un muro armado. Si se entra en la placa, ver cómo desarrollamos y no afecta a la estructura principal. Por ello es que tienen que ir paralelo. No solo las instalaciones eléctricas, las instalaciones también de sanitarias. Las instalaciones sanitarias tienen algunos ductos, ¿no? Tuberías que algunas veces incluso lo bajan por medio de las vías, estas estructuras, tenemos que darles solución, creándolos quizá algunas columnas falsas que no deterioren o que no comprometan el comportamiento estructural de nuestra edificación que estamos proyectando. Entonces es un trabajo paralelo, ¿no? Deslindarlo así por todo no se puede. Cuando ya uno desarrolla un proyecto de gran envergadura, incluso cuando vengan en su casa, van a ver bien, seguro se ve bien claro todos estos temas que acabo de indicar. Son cuestiones que la parte ciudad tiene que dar solución. Uno, para prever que no se afecte la estructura principal, como también podría haber algunas estructuras internas, como albañilerías, que quedan afectadas. Si bien es cierto, las albañilerías de las divisiones en los hospitales, centros de salud, no forman parte de la estructura principal, pero sin embargo, ellas se diseñan para que no colapsen, porque al colapsar existe daño estructural, existe riesgo, ¿no? Y por ende puede matar personas que están tratando de evacuar durante un evento sísmico. Entonces, cuando yo estuve realizando una evaluación estructural aquí en el centro de salud, no, ingeniero, que la albañilería, eso no es estructural. Un momento, le digo, tienes la estructura principal que es el casco, ¿no? Pero paralelo a ello tenemos la albañilería, que también está normada, ¿no? Tiene su norma respectiva. Estas se diseñan para que no se caigan, porque caerse, ¿qué afecta? Puede matar gente, aparte de ello hay daño estructural, incluso puede haber daño de equipos importantes, no lo puede aplastar a algunos equipos y colapsa nuestro hospital o centro de salud. Entonces, no es que no sea la estructura principal, no es estructural, o sea, ese término tenemos que retirar. Toda estructura, sea albañería, sea primaria o secundaria, se tiene que diseñar para cuál. Es parte de la estructuración. ¿Ya? ¿Correcto? La mente es estar que los muros no deben voltearse. Los muros se tienen que diseñar para que eh, prácticamente resistan o aguanten a un movimiento sísmico. Para ello se diseña. Consideraciones generales. Toda edificación y cada una de las partes debe ser diseñada y construida para resistir solicitaciones sísmicas
prescritas en la norma, lo está indicando, sino las especificaciones de las normas pertinentes a los materiales empleados. No es necesario con simultáneamente los efectos sísmicos y de viento. ¿Ya? No es necesario. Se debe considerar el posible efecto de tabiques, parapetos y otros elementos adosados en el comportamiento sísmico de la estructura. Aquí lo está indicando, lo que traté de decir hace un instante. El análisis, el detalle de refuerzo, el anclaje deben hacerse acorde a esta consideración. ¿Correcto? En concordancia con los principios de diseño sismo resistentes establecidos en el artículo 3, se acepta que las edificaciones tengan incursiones inelásticas frente a solicitaciones sísmicas severas. El comportamiento debe ser elástico. Hay una aceptación. Las fuerzas sísmicas de diseño son una estructura de la solicitación sísmica máxima elástica. Esto también va a depender, pues, ¿no? Según las experiencias, va a depender, pues, del tipo de suelo donde se está construyendo. Existía la filosofía anteriormente que decía, no, sobre un suelo rígido debo construir una estructura flexible. Y luego se decía que sobre un suelo flexible debo construir un cajón, o sea, una estructura rígida, ¿no? Eso era la filosofía que se manejaba anteriormente. Sin embargo, en la actualidad ya se está cambiando. Pero ocurre eso. Podría ser para unas cuestiones, quizá de un nivel, de dos niveles, pero cuando ya desarrollamos estructuras de gran niveles, de varios niveles, cambia la filosofía. Entonces, ello lo podemos verificar incluso hasta con maquetas, ¿no? No es objetivo del curso, eso quizás se pueda desarrollar en el curso de sismo resistente. La presentación de los proyectos, ¿cómo deben presentar? Para esta norma, los planos, memorias, criterios, especificaciones técnicas del proyecto estructural, que son firmados por el ingeniero civil colegiado responsable de diseño, quien es el único autorizado para aprobar cualquier verificación de sismo. Es 030, no existe otro ingeniero. Los planos del proyecto de estructura incluyen la siguiente información: sistema estructural sismo resistente, periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales, parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño, fuerza cortante en la base empleada para diseños en ambas direcciones, desplazamientos máximos del último nivel y máximos desplazamientos relativos de interpiso. Siempre cuando diseñan, verifiquen el último nivel, que es lo más crítico. Con ello comienzan. Luego, recién pasa ello, analizamos los desplazamientos entre pisos. La ubicación de las estaciones acelerométricas y la estación que requieren conforme al capítulo 10. Esta ayuda, ¿no?, para hacer la correlación de tiempo-historia, podría ser. Pero sin embargo, para el tiempo-historia nosotros utilizamos, se han desarrollado en sismo, desarrollar sismos, pues, no mínimo realmente 50 años atrás. La zonificación la han visto ya, ¿no? Tenemos 4 zonas. Aquí no cambian, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se encuentra Huaraz? Es probable en la zona 3. Es por ello que le decía que es diferente Chimbote, Huaraz. O sea, una pequeña variación. Anteriormente era uno solo. Estaba saliendo las estructuras. Esta norma, como siempre lo van cambiando, se sobreentendía que se estaba saliendo, reforzando demasiado, ¿no?, sobredimensionando las estructuras. Entonces, por ahí que lo han bajado. Era 0.4. Todo esto era la zona 3. Ahora la zona 3, 0.35. 4, 0.45, un promedio inferior. Se ha bajado ahí. Cuando van a desarrollar una estructura en la zona de Ucayali, por ejemplo. Ucayali, que estábamos por la zona 2, ¿no?, gran parte. Y así se va ubicando. Y este mapa, estas características se encuentran al último de esta norma, específicamente en la norma. La zonificación, como ejemplo, 0.35,
para nuestra zona, que incrementa aceleración horizontal con una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años. Siempre toman a referencia los 50 años. La microzonificación sísmica y el estudio, de igual forma, ¿no? Entonces, esto tiene que ser prácticamente del sitio si vamos a desarrollar un proyecto de gran envergadura. Obligatoriamente tenemos que hacer el estudio aquí. Todos estos temitas lo han visto a detalle, imaginísimos. Ahora, respecto a las condiciones geotécnicas, esto sí es muy importante, que paralelo a ello, ustedes tienen que tener un informe de geotecnia, ¿no? de los estudios de mecánica de suelos si van a desarrollar un proyecto. En los estudios de mecánica de suelos, algunos nos recomiendan ya directo, ¿no? Todo según los análisis que se ha llevado a cabo de las calicatas tantas, en promedio llegamos a según la norma, en comparación con la norma de 0.30, que viene a ser un perfil de suelo S1, te ponen. Entonces están poniendo que es roca o suelo muy rígido. Es probable que hayan desarrollado alguno de estos conceptos para determinar el tipo de roca, ¿no? Es probable. Entonces, dentro de lo que vendría a ser los perfiles suelos, se tienen bien claro, yendo a la parte práctica aquí, los tipos de suelos, perfil tipo S sub 0, roca dura. No, la roca dura, prácticamente edificaciones en roca dura, vamos a tener quizá la zona costera, ¿no? Sin embargo, por aquí no tenemos mantos y rocosos donde se ejecuta. Bien raro que una edificación esté sentada en un manto rocoso. En nuestra parte, la zona que nos encontramos, bien es arcilla o son bolonerías de granito, que son bancos que se han compactado con el tiempo, procedente de las zonas aluviónicas. Eso es lo que tenemos en nuestra zona. Entonces, ¿qué es el perfil de roca? Ese tipo corresponde a rocas sanas con velocidades de propagación de ondas B sub S mayores a 1500 metros por segundo. Las mediciones corresponden al sitio del perfil o a perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor temperismo o fracturas. Que se conoce que la roca es dura y continúa hasta la profundidad de 30 metros. O sea, siempre el análisis 30 metros. Y el S1 es una roca o suelo muy rígidos. Ahora, a este tipo corresponden las rocas con diferentes granos de fracturación de macizos homogéneos y suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda entre los 500 y 1500, incluyendo los casos en los que se cimienta sobre roca fracturada con una resistencia a la compresión no confinada mayor o igual a los 500 kilopascales, que equivalen a 5 kilogramos centímetros cuadrados, arena muy densa o grava arenosa densa con N60. Esto tiene que ver con el SPT mayor que 50. Arcilla muy compacta de espesor menor de 20 metros, con una resistencia al corte de condición no drenada mayor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado y un incremento gradual de propiedades mecánicas de la profundidad. Entonces, estos requisitos tienen que cumplir bien B1, B2 o B3, que sea un S1, según los estudios de suelos. La caracterización técnica que tienen que mandar aquí. Perfil tipo S2, suelos intermedios. A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos con velocidades de propagación de onda de corte de sub S entre 180 y 500, incluyendo los casos en que se cimente lo siguiente, ¿no? C1, arena densa, gruesa, área o grava arenosa medianamente densa, con valores de SPT N60 entre 15 a 50.
El otro sería suelos cohesivos compactos con una resistencia al corte en condiciones no drenadas. 0.5 kilogramos centímetro cuadrados, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y un incremento gradual de las propiedades mecánicas de la profundidad. Entonces, gran parte de nuestra zona se va a encontrar por aquí. Tanto estudio de suelos o de ensayos para definir qué es un intermedio. El suelo 3 es un blando, suelos blandos, corresponden a este tipo de suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de menor de 180, incluyendo los casos en los que se cimenta sobre la arena media o grava arenosa con valores SPT de N60 menores de 15. Suelos cohesivos blandos con una resistencia al corte en condiciones no drenadas entre 25 kilopascales o 50 o 0.5 kilogramos centímetros cuadrados y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas de profundidad. Cualquier perfil que no corresponde al tipo S4 y que tenga más de 3 metros de suelo con las siguientes características: índice de plasticidades mayores a 20, contenido de humedad mayores a 40, resistencia al corte en condiciones drenadas menores a 25 pascales, prácticamente cuando existe quizás la napa freática, ¿no? Suelo malo, suelos blandos. Y la 4, que es la última, que siempre considera la norma, es una condición excepcional, que lo va a definir el proyectista prácticamente, ¿no? Esto lo han visto incluso en mecánica de suelos. Definiciones de los perfiles de suelos, velocidades promedios de onda, promedios ponderados de ensayo estándar de penetración y también el promedio ponderado de resistencia al corte de condición no drenada, son límites que condicionan. Las condiciones adicionales también existen en casos en que no sea obligatorio realizar el estudio mecánico del suelo o cuando se disponga de las propiedades del suelo hasta la profundidad de 30 metros. Se permite que el profesional responsable emite valores adecuados sobre la base de las condiciones geotécnicas conocidas. En caso de estructuras con cimentaciones profundas a base de pilotes, el informe de suelos es el que corresponde a los estratos en los 30 metros por debajo del extremo superior de los pilotes. Dentro de ellos, en resumen, de toda la parte superior, hace una correlación de los parámetros de sitio S, TP y TL, ¿no? Corta y larga. Factores de suelo, S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, lo que desarrolla en la parte superior, y la zonificación. Entonces, para una zona 3, por ejemplo, salió un suelo intermedio. A ver, ¿cuál es el suelo intermedio? S2, ¿no? S2. Entonces, el S2 vendría a ser prácticamente el valor de S 1.15. Es el valor que estaríamos cogiendo. Y ahora los periodos, cortas y largas, también del S2 sería TP06, TL2. Y así sacando el valor. Factor de amplificación sísmica. El factor de amplificación sísmica se desarrolla de acuerdo a esta forma. Normalmente el periodo es menor al TP, ¿no? Que es igual a 2.5. En caso que TP es el periodo de acuerdo al numeral 28.1 concurrente con el numeral 29.1. Este coeficiente se incrementa como un factor de amplificación de la aceleración estructural respecto a la aceleración del suelo. Esto es la tabla 5 que indicaba en la parte superior, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta esa tabla obligatoriamente para proyectar el uso, la importancia de la edificación. Siempre hablamos de esta tabla, pero sin embargo algunos no lo respetan. En teoría, quizá, edificaciones esenciales, bien claro está aquí, establecimientos del sector salud, así sean públicos o privados, del segundo o tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Ver la nota 1, por aquí hay una nota 1,
Está nota 1. Las nuevas edificaciones de categoría 1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3. O sea, nosotros también estábamos en un cuento aquí, ¿no? En las zonas 1 y 2, la entidad correspondiente puede decidir si usa o no el aislamiento sísmico. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas 1 y 2, el valor de como mínimo deben utilizar 1.5. ¿Qué es esto? Este valor de 1.5. Entonces, hay obligatoriedad para utilizar en la zona, ¿no? Cuando vamos a desarrollar centros de salud, centros clínicos, hospitalarios, obligatoriamente. Es obligación, ¿no? Especialmente, vamos a ver ahora el A2, edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, que vendrían a ser los hospitales, y en función del gobierno y en general de aquí, y es edificaciones que pueden servir de refugio después de un desastre. Esto es obligatorio. Se incluyen las siguientes edificaciones: establecimiento de centro de salud no comprendidos entre la categoría A1. Puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte, locales, municipales, centrales de comunicación, estaciones de bomberos, cuarteles y fuerzas armadas y policía, instalaciones de generación y transformación de electricidad de reservorios, aquí está bien claro, y plantas de tratamiento de agua. Y lo han modificado eso, ¿no? Plantas de tratamiento, abastecimientos de agua indicado anteriormente. Instituciones educativas, instituciones superiores, tecnológicos y universidades, está bien claro aquí. Edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas, depósitos de materiales inflamables o tóxicos. Edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado, por ejemplo, como la SUNAR, la SUNAT, los archivos del Poder Judicial, ellos son importantes, ¿no? Porque el Poder Judicial, si ocurre algo, desaparece, no sé, como un incendio, ¿qué pasa? Y ahí muchos quedarían al aire en sus procesos, perjudicados, algunos incluso se salvarían, ¿no? Lo podría ser incorrecto. Para algunos estaría bien. B ya es de menos importancia, pero dentro de ellos se encuentran edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales, buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonio valiosos como museos y bibliotecas. También se encuentran en edificaciones menos importantes que la esencial, pero son importantes. También se consideran depósitos de granos y otros almacenes importantes de abastecimiento. 1.3, el factor U, ¿no? Edificaciones comunes. Lo probable es que aquí está su caso. Edificaciones comunes, tales como viviendas, hay tantas viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, instalaciones industriales cuya falla no acarrea peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes. 1. Y de construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares. Todo esto es ya importante. Por ejemplo, si yo analizo un estadio, el estadio, aparte de ser una estructura muy rígida, su uso es esporádico. Es una estructura totalmente rígida. Que colapse, difícil. Difícil porque tendría que estar mal ejecutado para que colapse. Coliseos, de igual forma. Son estructuras que prácticamente son de usos esporádicos. Pues, sin embargo, estas pueden servir de refugio, ¿no? Después de ocurrir un evento de fenómeno natural. Pueden servirnos de refugio. Así como para la pandemia, por ejemplo, en la pandemia el estadio ha funcionado a nivel mundial, ¿no? Muy bien. La nota 2 es del último. En estas edificaciones se provee resistencia, rigidez adecuadas para las secciones laterales a un criterio del proyectista.
Sistemas estructurales, y ahí comienza a diseñar ya los sistemas así como de concreto armado, los pórticos que vamos a ver, muros estructurales, como podría ser placas, los duales, que es una combinación en la dirección, la participación de acciones sísmicas son resistidas por la combinación de pórticos y muros estructurales, cuando hay participación de ambos, ¿no? Es una combinación. Las edificaciones y muros de utilidad limitada, entonces tiene que ver ya pues con, incluso hay limitación para el número de pies de la construcción. Las edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y las cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, quizá de 5, 7 centímetros, 10 centímetros, sigamos. Esos son los muros de utilidad limitada, en los que se prescriben extremos confinados y refuerzos verticales. Se dispone una sola capa de acero. Es por ello que son delgados. Con este sistema se puede construir como máximo, aquí está lo que acaba de decir, tiene su limitación, máximo 8 pisos, no puedes pasar más, es que son delgados. Todo tiene que ser como plaquitas, todo es como placa, todos los niveles, llega hasta 8 pisos. Estructuras de acero, ¿qué más aquí tenemos? Las categorías de sistemas estructurales, ¿no? No sé si va, incluso aquí está el aislamiento sísmico de cualquier sistema estructural en la categoría 1. Luego vienen además sistema de concreto, sistemas duales, albañilerías, estructuras de acero, estructuras de concreto, estructuras de acero, de acuerdo a las categorías, sistemas estructurales, coeficientes básicos, reducciones de fuerzas sísmicas. Estos son los coeficientes de reducción sísmica de acuerdo al análisis, ¿no? Por ejemplo, si el pórtico es de acero, va a considerar que es 8 para especiales resistentes a momentos. Intermedios resistentes 5, y así va bajando. Aquí baja. Ordinarios resistentes y especiales concéntricamente arrostrados de 7. Y aquí también baja. Ordinarios concéntricamente arrostrados 8. Es un gran soporte. Pues normalmente estamos en el curso de concreto armado aquí. Pórticos, obligatoriamente 8. Duales, 7. Es un intermedio, ¿no?, entre muros estructurales y los pórticos. Y muros de albañilería de utilidad limitada también es 4, ¿no? Es 4. De albañilería, 3. Aquí lo define con 3. Cuando es muro de albañilería armada o confinada al sistema. Madera también lo especifica. Las irregularidades estructurales se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes: cumplir las restricciones de la tabla 10, que posteriormente está, establecer el procedimiento de análisis, determinar el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas en las direcciones respectivas, estructuras regulares, estructuras irregulares, las tablas, están definidas en las tablas, los factores de irregularidad que se tienen que analizar para ambos, ¿no? Aquí está la tabla 8, irregularidades estructurales en planta, los factores correspondientes para sus análisis. Irregularidades estructurales en planta, se sigue con esquinas entrantes, discontinuidades continuas, pórticos, restricciones de irregularidad. Categoría de irregularidades, sistema de transferencia, coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, sistema de aislamiento sísmico, sistema de disipaciones de energía, que indica bien claro aquí, se permite la utilización de sistema de aislamiento sísmico o de sistema de disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumplan las disposiciones del capítulo 2 de esta norma, en la medida que sean aplicables los requisitos de los documentos siguientes. Puede utilizar el ACE 6.7, que esto es de Estados Unidos, ¿no?,
diseño de cargas mínimos, diseño de cargas en edificios, de otras estructuras vigentes, ¿no? En una estructura de la ingeniería del Instituto Americano de la Sociedad de Ingenieros Civiles, Reston, Virginia, USA, Estados Unidos. ¿Ya? Que esto es se encuentra en el Coding Building. Si hablamos de estructuras especiales, por ejemplo, los aisladores sísmicos se encuentran. Todos han copiado esa norma. Primero el que copió fue Chile. Chile adecuó bien, ¿no?, a su zona. Pero más que adecuar, yo he revisado esa norma pues a detalle, ¿no? Cuando he desarrollado el 2009, hice mi tesis en aisladores sísmicos. Luego volví a desarrollar para obtener el grado de doctor en 2014. 2013, porque en 2014 me graduó. Desarrollé de acuerdo al Coding Building como prácticamente Chile era una copia fiel. Cuando traducías indicaba lo mismo. Ya, entonces Chile es el que realizó inicialmente a nivel Latinoamérica. Sin embargo, también existe, ¿no?, por otro lado, Brasil. Brasil también ha desarrollado ya en la actualidad fuertemente lo que es los aisladores sísmicos. Son temas muy importantes que en realidad desde el 2000 vengo desarrollando, que no pasa de moda, ¿no? Más de pasar de moda, recién está, como podríamos indicar, está virgen, está en la aplicación, se está comenzando a aplicar en los hospitales. En los congresos que participamos, siempre sugeríamos que se debe aplicar la normativa para los aisladores sísmicos, especialmente en estructuras esenciales, ya sea universidades, colegios, hospitales principalmente. De tantas sugerencias, de tantos ponentes, se aprobó en 2018 esta norma de 031, que es respecto a estructuras de sistemas de bases aisladas. Tanto demora al final para que dan unas consideraciones generales y finalmente aplicar esta norma. Es la normativa de Estados Unidos, que si quiere la traducción fiel, también en parte se encuentra ahí, pero el desarrollo específico de los aisladores tenemos que hacer uso de estas normas con todo el detalle. La instalación del sistema de aislamiento sísmico o de sistema de disipación de energía se somete a una supervisión técnica especializada a cargo de un ingeniero civil. Consideraciones generales de análisis. Estas consideraciones generales de análisis es importante también para determinar estructuras regulares, análisis que puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales, predominantes para estructuras regulares, que supone que la acción que resulte más desfavorable para el diseño. Solicitaciones verticales, que se consideran que el diseño de los elementos verticales en elementos horizontales de gran luz, el elemento poroso pretensados, son válidos, voladizos o salientes de un edificio. Aquí tenemos lo que hemos tratado de explicar inicialmente. Se considera que la fuerza vertical actúa en elementos simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal, en el sentido más desfavorable. Los modelos de análisis más hablan de la parte prácticamente sísmica, la estimación de los pesos, las participaciones que lo han visto en sismo, procedimiento de análisis sísmico, de igual forma, los análisis estáticos, de fuerzas estáticas equivalentes, para ver los cortantes, cortante en la base, cortante estática, cortante dinámica, los modos fundamentales de vibración de las estructuras, excentricidad accidentales. Las excentricidades son muy deteriorantes de la estructura, por lo tanto hay que verificar que se encuentran dentro de los parámetros. Fuerzas sísmicas verticales, análisis dinámico modal espectral, modos de vibración, aceleración espectral, criterios de combinaciones. Internamente se usan los programas, eso ya lo tienen, incluso ya vienen, ¿no?, para cada zona.
fuerza cortante mínima, la que se debe considerar quizá de acuerdo a las importancias de las estructuras, es esencial, siempre está con el 50% respecto a las masas. Hemos verificado por aquí las masas, ¿dónde están las masas? Eso no se cambia. Aquí está. En edificaciones y categorías A y B se toman el 50% de la carga viva. O sea, siempre la participación en la C ya va bajando el 5%. En depósitos, efectivamente, el 80%. En azoteas y techos, 25%. Es muy importante considerar. Y por último, seguro han desarrollado el análisis dinámico, tiempo-historia, ¿no? Aceleraciones sísmicas que considera dicha norma. Los modos de análisis, los tratamientos, los resultados, los requisitos, rigidez, resistencia de utilidad, determinación de desplazamientos laterales, desplazamientos relativos, desplazamiento distorsional de entre pisos. O sea, prácticamente con esto se controlan los desplazamientos. Si de concreto armado, lo debemos analizar con 0.007. Así sea reservorio, edificaciones, cualquier estructura que se presente en altura. Separación entre edificios también se encuentra aquí, que ese es otro tema. Elementos no estructurales. Los elementos no estructurales, sin embargo, es una redundancia indicar, por ejemplo, estas se diseñan para que no se caigan, ¿no? Los adornos, a veces los adornos cuestan más que el contenido de la edificación. Entonces, también considera la norma que debe estar bien, que pueden matar gente, ¿no? Se cae una tabiquería, aplasta gente, o puede haber daños severos comprometiendo a otras estructuras, así como las instalaciones, responsabilidad profesional, fuerzas sísmicas, fuerza horizontal, fuerzas sísmicas verticales, otras estructuras, las cimentaciones, capacidades portantes, momentos de volteo, trata del mismo. Quizá aquí tiene que ver bastante, como indica la capacidad portante, la capacidad para definir que la estructura no colapse, ¿no? Si hay una excelencia en asentamiento diferencial que se encuentra fuera de la norma, es probable que la estructura colapse mayormente que una estructura normal que es cimentada, que no presente esa anomalía. Las evaluaciones de reparación del reforzamiento de estructuras pertenece al capítulo 8. Estos reforzamientos, no sé si lo habrán visto, podríamos ver si nos alcanza el tiempo. No se encuentra en el sílabus. El sílabus que nos dieron en la Facultad de Ingeniería Civil debería ser parte, ¿no? Posteriormente un tema especial. Porque, ¿qué pasa cuando después del diseño ocurre un evento sísmico? ¿Cómo intervengo? El reforzamiento. O quizá es una edificación que ya data de muchos años, pero quiero que siga en pie. Puede ser una estructura muy importante, monumental. Entonces hay que hacer una evaluación estructural y quizá el reforzamiento para proyectar o ampliar su tiempo de vida. Entonces es importante este tema. Un sismo, reparaciones, reforzamientos, más está enmarcado después de que ocurra un sismo, ¿no? Siempre con las normas extranjeras, lo que es acero, el FEMA, el USA. Y la instrumentación, las estaciones acelerométricas que se encuentran a nivel Perú, que han indicado los que anteriormente salían cada semana, ahora ya no veo requisitos para su ubicación, mantenimiento, disponibilidad de datos, procedimiento
sugerido para determinación de las sesiones sísmicas. Pero sin embargo, esos registros, está hablando de registros, tardaban demasiado, ¿no? Después de que ocurrió el sismo, después de media hora salían los registros, dónde ocurrió el sismo y la intensidad, todo eso. Para parte académica, como para tener un dato que te ayude a hacer una correlación sísmica, para que puedas desarrollar un estudio de peligro sísmico, riesgos, peligro sísmico específicamente un proyecto de importancia, podría servir. Sí. Los perfiles, factores, factor de suelos, parámetros, caracterización del edificio. ¿Qué más tenemos aquí? Sistemas estructurales, coeficientes básicos, reducciones sísmicas, factores de irregularidad, restricciones, análisis estructural, capítulo, modelos de análisis, estimaciones de pesos, procedimientos de análisis, análisis estático. Este es el procedimiento para el análisis, para reporte incluso del informe. Análisis dinámico, lo que tiene que presentar, la validación de la estructura, revisión de la hipótesis de análisis, restricciones de irregularidad, determinación de desplazamientos laterales, distorsión admisible, separación entre edificios si existiera. Ya. Zonificación sísmica, todas las zonas, Loreto, Cayali, Madre de Dios, 1, Amazonas, San Martín, Huánuco, vamos con Ancash, a ver, Pasco, Junín, Cusco. Nosotros desarrollamos ¿qué año así? 2016, 17, dos centros de salud importantes por Cusco. Huancavelica. Ayacucho. Proyectos que tienen buenos millones. Apurímac. Tumbes, Piura. La estructura es lo mismo para todas. Lambayeque, Cajamarca. Por allá cerca de Ancash. La Libertad. Ahí está Ancash. Ahora, si quieren ver Huaraz. Tenemos Guario, Asunción, Carhuaz, Carral, Corongo, Mariscal, Usuriaga, Payasca, Pomabamba, Siguas, Guaylas, Rimé, Huaraz. Entonces, provincia, distrito, la zona sísmica y el ámbito. Por ejemplo, Huaraz. Huaraz abarca, pues, Cochabamba, Colcabamba, Huanchay, parte de la costa, Huaraz, Independencia, Jangas, La Libertad, Tolleros, Pampas, Pariacoto, Pira, Taricá. Y es la zona 3. ¿Dónde está Chimbote? Por aquí no está. Está un poquito más a la costa. Bolognesi, Recuay, Guarmey, Santa. Aquí está Santa, que pertenece a Chimbote. Santa es el total. Cáceres del Perú, Macate y Moro sigue siendo 3. Chimbote en sí, Coixco, Peña, Nuevo Chimbote, Samanco y Santa es 4. 6, prácticamente son 6 distritos aquí. Casma de igual forma, altamente sísmica. Según la ubicación de esta tabla, que está a base de las experiencias de los sismos, ¿no? La gran parte de Lima 4, Cantaguaro, La Chaqui 3, los demás son 4. Huaral, Huaura, Cañete, Barranca, Lima, casi toda la parte urbana, Breña, Jesús María, Victoria, todo es 4. San Borja, Callao 4. Ya. Esta es la norma que ustedes
Deben manejar al revés del derecho. Miren, con este repaso que nosotros nos vamos a marcar en la parte del concreto. Nosotros nos debemos concentrar en el análisis de losas, posteriormente, también de columnas, escaleras, algunos elementos así como vigas, específicamente losas que también están sujetos a torsión, ¿no? Normalmente las escaleras a veces que se apoya un inicio al final y algunas se apoyan en muros que podría torsión funcionales. Esas vamos a analizarlo porque se encuentra en el sílabus. Delegada, ¿podría informarme si la unidad se llenó al sistema, al SIGA, y han podido verificar? Es la unidad 1, porque se va a subir la unidad 2, que es el examen, forma parte del examen, según el sílabus. El día lunes estábamos obligados a subir las notas, es por ello que se subió esto. Unidad didáctica 1. Todos revisen. Ingeniero, disculpe, con respecto a eso, creo que ya ha promediado la nota y el SBA va a promediar de nuevo esa misma nota. ¿Cómo? No, hemos ingresado en la unidad didáctica 1, el promedio. Sí, pero está promediado esa nota. Con su fórmula que está en el SBA va a promediar de nuevo esa nota y va a salir con 0 punto tanto al final. A ver. Vamos a ver lo que acaba de decir, a ver. Ingreso de notas. Ya. Aquí la unidad didáctica 1, para llegar a este puntaje, prácticamente ya se coloca el medio. Pues, o sea, ¿cómo sale la unidad didáctica 1 según el sílabus? La unidad didáctica 1 es 0.10 de la práctica 1, más 0.10 de los trabajos que han expuesto, todo ese tema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se está proyectando para INRA, tiene 2.7. Ahora vamos al sílabus, analizamos el sílabus. ¿Cómo podría proyectar de nuevo, como dice? En el sílabo, ingeniero, disculpe, en el SIGA debería ponerse una nota de 0 y 20 para que con su fórmula que usted tiene, el sistema ya lo formule y lo saque un promedio. Porque si pone 2.7 y al final suma todos los números, con los promedios que ya tiene el SIGA, el SGA, va a salir el 0 punto tanto, algo así, el promedio final. ¿Qué más sí me interesa? Si es como indicas, vamos a estar mal, ¿no? Imagino que estábamos puertas para poder verificarlo, corregirlo, ¿no? Ya no se puede. A ver, me voy a concentrar un momento, ¿ya? Entonces, aquí sale con promedio, lo normal que he desarrollado con el Excel y sale. Entonces, yo no debería colocar aquí con ponderación. Ingeniero, es que se va a hacer una doble formulación de su promedio, porque en el SIGA sale un promedio que está a la izquierda y en la nota que está a la derecha. Ya, esa nota que está a la derecha va a salir promediado con el promedio que está a la izquierda. Por ejemplo, si Araín ha sacado 2.7, se va a promediar con la nota que está a la izquierda, que es 0.2, creo.
va a multiplicar 2.7 por 0.2 y va a salir un número mucho menor. A ver, a ver. Para ahí entonces tendríamos que ver la fórmula. Sí, tendría que ver la fórmula. Le podría poner 0.1 o 0.1, o por ejemplo, para que simplemente se sume nada más. La cosa es que llega a 1 esto. Esto incluso me hicieron modificar, no sumaba. Ahora recuerdo, claro, o sea, todo esto tenía que ser 100%. Entonces, lo que habría desarrollado, habría colocado aquí 25%, o sea, 25, 25, 25, llegaban a 100. No, tiene que sumar a 1, me dijeron. Y es por ello que coloqué así, punto 25, punto 25, punto 25, y llega a 1, ¿no? Entonces, el error es parte de esto, del sistema. Podría modificar su fórmula o podría simplemente dividir la nota, primera nota unidad 1 entre 0.2 y nos va a dar una nota general de 0 a 20. 0,2, no, 0,25. Tengo 4 unidades, a ver, en concreto, es agrícola, ¿no? Estamos mal, estamos hablando mal. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Claro, o sea, no tendría que, como dices, dividirlo entre 0.20 y ingresa esa nota, ¿no? Sí, para que el sistema, cuando ya tenga la formulación, haga el sistema nomás ya saque una nota Y general. ahora le ingiero a Elio Mi, que es el director de escuela, habría solicitado las notas. Y es por ello que llené apuradamente lo que tenía, lo que salió, ¿no? Y no me he fijado en esto, tienes razón. O sea, prácticamente esto va a ser multiplicado por esto. Y Sí, va a bajarlo, ¿no? y vamos a salir con 0 punto tanto de nota en general al final. Tendría que ser multiplicado en todo caso. Ahí vamos a ver. Quiero ilustrar en clase. Saben, si está en clase, voy a llamarlo ahora. O sea, la solución en todo caso es ingresarlo a la nota nomás. Claro. Sí, Por eso ingeniero. tengo que, o sea, la nota que tengo que ingresar esto. Está la. Una nota es esto. Si no les preguntaba, no me decían. Iba a estar con ese error hasta el final. O sea, aquí Araín estaría con 13.5, si fuera así. Sí. Voy a hacer la prueba. Vamos a simular su nota de Araín. Vamos a suponer que tiene 13.5 y en la siguiente 13.5, y a esto lo vuelve a multiplicar internamente aquí con la formulación que le hemos dado. Ahí está. Por 0.20, ¿no? Sí. Lo vuelve a multiplicar y ahí sí aparecería su nota de 2.7, ¿correcto? Claro, ahí recién se sumaría todo para llegar a una nota aprobatoria o desaprobatoria de 0 a 20. Ya, entonces, a ver, un momentito, voy a llamarle al ingeniero que voy a modificar, voy a decirle que hay un error. Yo le dije, primero voy a hacer ver las notas, voy a presentar el examen, no sé, quizá por ahí hay algún error, y estos son los errores que podría acarrear. Estamos a tiempo. Me deja un momento.
Listo. Lo que voy a hacer es, acabo de conversar con el doctor Elio Milla. Me dice que lo modifique. Y tengo que modificar en los 3 cursos. Con el mismo criterio llenado, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. A no ser que haya alguna, no sé, alguna observación más. Alguna Ingeniero, sugerencia, no sé. Sí, diga. buenos días. Revisando ahorita la calificación del examen parcial, me he dado cuenta que me ha puesto que no desarrollé el examen. A ver, Una, un momento, puedo ubicarlo, ¿ya? ya, ¿Quién es? Flores Ya, Cauchy. ay. Oh, ya sé de quién me está hablando. Lo único que ha hecho ha subido la hoja que les di. No hay el examen, pues. Sí, ingeniero, ahorita viendo, pero yo acá tengo mi examen que constaba pues de 5 páginas, pero no sé, yo tengo ahorita verificado pues que entré en el sistema y solo vota una página. Ahora, ¿de quién es la culpa aquí? Bueno, ingeniero, no sabría decir quién es la culpa, por eso lo que No, tengo es no, sorprendido, pues. no puedes sorprenderte. Has subido esto. En No, todo caso. sí, Has ingeniero, grabado yo con sé que lo tu que... nombre, no sé qué habrás hecho, pero has subido solo. Te voy a proyectar lo que has subido. O sea, es prácticamente lo que les he dado a la hoja subido. Sí, ingeniero, es lo que tengo. Cuando le he vuelto a descargar sale eso. Por eso le digo, yo acá tengo el registro, por eso la hora, todo lo que subí, tengo el archivo también. Claro, has subido solo esto, pues. En el archivo te encuentras solo lo que estoy proyectando. Sí, ingeniero, por eso le ¿Qué digo, más? pues no sé, no entiendo qué es lo que va a pasar, porque acá tengo el archivo, ¿Qué ha original pasado? el archivo. Lo más viable que ha pasado es que has tenido que grabar con el mismo nombre y te has confundido, no sé, me imagino, y has subido esta hoja, nada más. En el sistema se encuentra esta hoja. Sí, correctamente se encuentra eso, por eso le digo, pues no sé, porque acá Culpa yo al sí lo sistema, tengo, no sí, es del tengo docente el menos. mismo archivo con el mismo nombres, pero también sale abajo lo que lo había escaneado toda la resolución del examen. A ver, ¿sabes qué? Envíamelo ya por interno para verlo Ya, ahora, ingeniero. porque esa Ya, última entonces lo envío. tiene que concentrarse. Aquí no pueden echar la culpa al sistema, nada. Eso es lo que ha subido está ahí. Tienen que verificar, suben, Sí, ustedes ingeniero. mismos chequean lo que han subido. Esa es la sugerencia, ¿ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Justo voy a subir la nota del examen hoy día también. Ya, nos quedaríamos ahí. Voy a verificar esto de las notas. Ustedes primero lo cambio ahora.